Bueno, continuamos con la segunda parte de estos materiales. Yo ya tengo aquí aplicado la textura en la esfera. Eh, Tengo algunos otros materiales que le pertenecen a cada uno de los objetos que componen la pieza. Voy a reducir en este caso la textura desde acá. Ah, perdón, me falta cambiar la escala. La escala no es la correcta, así que voy a poner, ah, perdón, si me acuerdo, 4.0 por 8.1. Aquí lo voy a poner 4.0 y en el valor de arriba 8.1. 8.1, ok. Como yo sé que la escala no es la adecuada, voy a reducir el valor a 1. Incluso es muy grande, 0.5, 0.12 tal vez, o 0.15. Ahí me gusta un poco más. Bien, lo que voy a hacer es, primero voy a lanzar un render para ver qué resultado es lo que estoy obteniendo con este ejercicio. Ya estoy subiendo la primera parte. Muy bien. Voy a reducir el, el tamaño de la imagen porque va a demorar un poco más. Así que yo quiero que sea un poco más fluido. Le voy a poner un tamaño de 1000 píxeles. Ahí está. Con eso vamos a comenzar. Y el Ray 3 lo voy a subir porque el ruido va a tardar un poco también. Voy a volver a dar render. Vamos a dar render y esperamos el primer resultado. Mientras vamos viendo qué mapas son los que tenemos en la carpeta. Serían estos mapas de acá. Curso de SketchUp, textura y entramos a los de PBR, si no me equivoco. Y aquí están. Todos estos mapas son los que deberíamos de utilizar para generar un material realista como esto. Primero, como en cualquier proyecto de visualización 3D, ajustar la imagen para tener un resultado más parecido a la realidad. Podemos ajustar el contraste, el balance de blancos también lo podemos ajustar, si quiero más frío, más frío y más cálido. Eh, las curvas también lo puedo ajustar, lo activo, hago clic acá y puedo reducir el valor. Ok, entonces, y el de acá arriba lo puedo aumentar un poco. Hago clic y se activa. Por último, y algo que me gusta mucho es utilizar un loop. Desactivo esto siempre, que agreguemos un loop. Y en el C, yo ya he compartido por ahí unos loops en los videos anteriores. Y voy a buscar el de Corona Look y el que siempre utilizo, que es el contraste soft, algo más tranquilo. Muy bien, como resultado sería esto de acá. Ya tenemos un material un poco más interesante. Ahora, el primer paso va a ser enfocarnos al material de acá. Esto es un material negro con una reflexión y un glossiness bajo. No tiene nada más complicado este material de acá. El primer material, que va a ser el de la madera, vamos a utilizar, de momento vamos a dejar de lado el ambient occlusion. Vamos a utilizar el brillo, que sería el roughness, el equivalente. Primero vamos a analizar lo que tenemos acá. Me dice que si yo agrego esto en el brillo, voy a tener toda la gran parte de la imagen oscura, con menos brillo. ¿Por qué? Porque hay zonas, o la imagen, el 80 o 90%, es gris. Entonces, si la madera así lo determina, pues este sería el resultado del mapa, ¿no? Esto de acá sería menos reflejo y esto de acá tendría mayor reflejo. Entonces, ¿qué pasa si se lo pongo? Vamos a ponérselo aquí en el canal de la reflexión. Es más, ni siquiera voy a activarlo porque
nuevamente repito vuelvo a repetir lo que hice en el video anterior. Cuando utilizo el color, da igual lo que tengo acá. Entonces utilizo aquí el mapa y agrego el roughness, que sería el brillo. Bien, le voy a dar back. Fíjense cómo el brillo se ha creado. Vamos a ver el render. Vamos a ir guardando imágenes, ¿ok? Vamos a venir aquí en el render history. Vamos a guardar la imagen. Y voy a lanzar el render. Esto ya lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar. Es muy probable que a ustedes les salga este color desactivado. Tienen que activarlo aquí. No, perdón, aquí. Y al activarlo le va a salir una ventana en el centro. Y aquí simplemente por aquí 3 puntos le van a salir para buscar la ruta de la carpeta. Buscan una carpeta y lo guardan ahí. Y ya pueden activar, ya se les va a activar estos colores. Bien, miren el cambio que he hecho. Ahora lo que hemos agregado es brillos en el material. Brillos. ¿Ven? Reflejo. ¿Verdad? Tenemos un reflejo en el material. Bien, no es suficiente agregar esto. Ahora, lo que yo voy a hacer es poner este mismo mapa en el de abajo. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir todo clase de brillo que tenga la imagen. Voy a guardar esta segunda imagen, voy a seguir guardando, sería este de acá. Y vamos a esperar el tercer resultado. Entonces, muchas veces nos van a venir los mapas ya listos para poner, pero hay que tener un criterio y un ojo para saber realmente lo que estamos haciendo. Ahora, al yo ponerlo en el glossiness, se me ha ido el reflejo. Y esto es porque al ponerlo aquí, como la imagen es en su totalidad muy gris, se ha ido el reflejo. Si fuera una imagen más blanca, el reflejo vuelve. Entonces voy a hacer una comparación de esta imagen, la última imagen con brillo y esta de acá. Se dan cuenta ya aquí el brillo empieza a eliminarse y hay zonas, como por ejemplo estas, en las que solamente quedan reflejo. ¿Por qué solamente en esas zonas? Pues porque así está el mapa, así es el mapa que se ha creado. O sea, estas manchitas blancas son esas zonas del brillo. Si se fijan, estas manchitas blancas son esas zonas de brillo. Y si yo ahora quiero ver esta imagen, únicamente esta imagen del glossiness, aquí aplicada, aquí tengo que buscar el canal de Reflect Glossiness. Es muy probable que no le va a aparecer porque para aparecerlo o para activarlo tengo que venir a Settings, Render Elements y aquí buscar el Reflect Glossiness, que en este caso yo ya lo tengo activado. Reflect Glossiness está, bueno, como yo ya lo tengo activado ya no me va a salir obviamente, pero por ahí debe estar. Está la refracción, no se confundan con la refracción glossiness, ¿ok? Bien, ahora voy a volver al RGB Color. Ojo, si no lo activamos, así, simplemente selecciona y ya se activó. Ya. Si no lo activamos, no va a aparecer aquí. Bien, este sería el material que hemos agregado. Voy a guardarlo. Perfecto. Bien, ahora ya he configurado el diffuse y he configurado el reflect y el reflect glossiness. ¿Qué voy a configurar? Ahora pues voy a configurar, por ejemplo, el mapa de normales. El mapa de normales es el canal de la rugosidad. El canal de la rugosidad. O sea, los detallitos que van a sobresalir. Y tiene una configuración muy particular al resto de todos los mapas. Al tratarse de un mapa de normales, ojo con lo que voy a decir ahora. Por favor, analicen bien las palabras que voy a decir. Y grábenselo en su memoria. Los mapas de normales es exactamente, bueno, los mapas de normales lo que me va a agregar es añadir relieve. O sea, estas imperfecciones que tenemos aquí son producto del relieve del material. Entonces, hay materiales que son más lisos, que tienen menos imperfecciones, menos aruñazos. Por ejemplo, este mapa de normales puede ser de muchas formas, de paredes, de pisos, de madera, de concreto, en infinidades.
Y este mapa de roundness glossiness nos damos cuenta que tiene pocos detalles, a diferencia del mapa de normales, porque este no es un mapa especializado para el relieve. Luego vamos a encontrar la misma imagen a blanco y negro, algo como esto, pues, por ejemplo, que eso también puede producirse o se puede prestar para un mapa de normales, pero no. Cuando veamos este tipo de imágenes con este color en particular, se lo tenemos que aplicar al boom, que es el relieve. Primero, ¿qué tipo de boom es? Si es una imagen a blanco y negro que dice boom en la imagen, en la descripción de la imagen, pues simplemente utilizamos boom. En este caso, como el tipo de boom es un mapa de normal, utilizamos un normal map target space. ¿Qué pasa? Que me va a salir un efecto medio raro. Yo voy a poner la imagen aquí con un Big Mac nuevamente y voy a agregar un mapa de normales. Perfecto. Un mapa de normales, ya lo agregué. ¿Ok? Le voy a dar back para salir de él. Este es el efecto que les hablaba, del efecto súper raro. Este de acá. No se adapta el mapa perfectamente a la imagen. Lo que tenemos que hacer para que se adapte, ya hicimos el primer paso, que es el boom tipo normal map. Claro, si yo lo pongo con el modo boom, este mapa de normales lo interpreta como si fuera a blanco y negro, ¿ok? Lo interpreta como si fuera blanco y negro. Yo tengo que hacerlo, que lo interprete como mapa de normales y ingreso al Big Mac y en el Color Space lo voy a cambiar a Rendering Space Linear. Y vamos a ver que se aclara la imagen un poquito. Entonces ya tenemos correctamente configurado un mapa de normales, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lance un render, el resultado de la imagen va a tener, la imagen ya va a tener relieve. Desde este parámetro de aquí, que es voy a desactivar incluso el displacement para que no me distraiga un poco. Desde este parámetro de aquí, que es el multiplayer, vamos a controlar la intensidad con la que va a afectar al material. Es decir, una vez que agregamos el mapa aquí ya no tenemos nada más que hacer. Ahora lo controlamos desde la intensidad. Fíjense lo que hemos agregado ahora. Vamos a hacer la comparación de la imagen. Selecciono, le doy al sec A y esta flechita se me aparece, ¿no? Entonces, miren, esta es la imagen con relieve, que es el mapa de normales en el BAN, y esta es sin relieve. ¿Se dan cuenta cómo me empieza a generar un efecto físico de sombras? Por ejemplo, aquí me agrega sombras un poco más marcadas que me genera un relieve más interesante. Yo tengo la posibilidad de controlar el multiplayer de mi mapa. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, una intensidad de 5, va a ser muy fuerte, va a ser demasiado fuerte. Obviamente aquí no se ve tan bien, pero si yo lanzo un render, el multiplayer, por haberlo puesto en 5, va a marcar demasiado esas sombras negras que tenemos aquí. Y el efecto obviamente que se va a ver muy fake, muy feo, muy horrible, demasiado imperfecto, demasiado irreal. Siempre hay que ser sutiles con el efecto que vayamos a agregar. Sutiles. En la sutileza está la clave. Entonces, uno puede que me sea interesante, aunque yo creo que incluso me he pasado, tal vez le puedo poner un 0.5. Y, o en 1, si gustan, también pueden dejarlo. A mí también me termina de convencer el 1. Y quizás, pues, trabaje en base a ese valor que he mostrado. Bien, ahora, ya he utilizado este mapa, he utilizado el mapa de normal y he utilizado el mapa de roughness. Ahora falta el de displacement. Fíjense que ahora, poco a poco, estoy sumando cada material. Está sumando todo el conjunto de materiales, ¿no? Yo voy a guardar este material y lo voy a dejar. Fíjense, con el diffuse, con el roughness, con glossiness,
Y con el normal map, y ahora viene con el mapa de desplazamiento. El mapa de desplazamiento lo que te hace es alterar la geometría. Te rompe la geometría, te cambia por completo ese plano que tú tenías por algo 3D. Realmente, utilizar un desplazamiento es como volver el material muy 3D. Saber más realista lo vamos a entrecomillar así. Lo que sucede y la diferencia entre un boom y un displacement es que el boom me genera sombras, no me genera relieve. En realidad esto no es un relieve. Esto sigue siendo una misma textura, pero claro, con la iluminación me está proyectando un supuesto relieve que en realidad son nada más que sombras y únicamente sombras. Sin embargo, el desplazamiento, por ejemplo, si yo se lo aplico al piso, no voy a ver tan claro este material, lo voy a ver súper plano, ¿ya? Vamos a ver qué hace el desplazamiento. El desplazamiento, al activarlo, voy a descargarlo y voy a utilizar el mapa de desplazamiento. Bien. Primero, quiero que tengan en cuenta algo. El previsualizador demora en cargar un poco. Esto es porque, miren cómo se ve ahora. Desactivando el desplazamiento, la esfera se ve redondeada, muy tranquila, porque el relieve no genera ese efecto que genera el desplazamiento. El desplazamiento te rompe la geometría, te altera y te cambia el modelo 3D. Bueno, el modelo 3D no, en el render. Fíjense cómo empieza a generar esta rugosidad. El desplazamiento es un mapa de altura, que no, su intención jamás es ni será agregar relieve como lo hace el normal map. La intención de un desplazamiento es alterar la altura del material, es decir, hacer que se vea muy salido, muy volumétrico, muy tosco. Vamos a ver el ejemplo más claro con un ladrillo, por ejemplo. Puedo venir acá, por ejemplo, lo voy a abrir. Este de Shiny Frame. Bueno, este no, porque no me va. Voy a poner esto, por ejemplo, ¿no? Este que tenemos acá. Fíjense, para yo generar este efecto de las imperfecciones muy irregulares, necesito obligatoriamente utilizar el mapa de desplazamiento. ¿Cuál es la característica del mapa de desplazamiento? ¿Cómo yo logro identificar cuál es un mapa de desplazamiento? El mapa de desplazamiento, nuevamente les explico, es un mapa que su intención es generar altura. Vamos a ver la diferencia entre un mapa de desplazamiento y un mapa de normales. El mapa de normales, a la izquierda, me agrega detalles, detallitos, la rugosidad, las líneas, las rayitas. Eso, los detalles más minúsculos son los que genera un mapa de normales. Sin embargo, el mapa de desplazamiento no veo detalles como los vería en el mapa de normales. ¿Por qué? Porque lo que genera o lo que quiere generar el mapa de desplazamiento es altura. Las zonas negras serían hacia abajo y las zonas grises o blancas serían hacia arriba. Por lo tanto, el desplazamiento me genera, por lo general un desplazamiento tiene la imagen desenfocada. Esto es súper desenfocado, ¿ven? Porque no me interesa agregar relieve como aquí. Aquí sí me interesa agregar detallitos sutiles. Pero que al final, por ejemplo, esto en el relieve yo lo interpreto que está más abajo, ¿verdad? Está más abajo. O sea, está metido, o sea, tiene, en vez de estar extruido, está en profundidad. Entonces, como esto está metido, este color, esta zona está de color más oscura, o sea, más gris. Acá, que hay una huella de pisadas, que es un poco más fuerte, pues el color va variando y es un poquito más oscuro. Igual acá nos damos cuenta que coincide esto
exactamente con la teoría que yo les estoy diciendo, que el mapa de desplazamientos lo que intenta hacer es generar altura. Entonces, esto en 3D lo convierte a algo como esto. Luego vamos a configurar este material. Bien, entonces como ya entendimos que hace un mapa de desplazamiento, vamos a ver qué resultados me daría al yo renderizarlo. Yo no le recomiendo, bueno, sí le recomiendo utilizar desplazamiento, pero según el material. Por ejemplo, esto para un material de madera basta y sobra. Pero si queremos ser un poco más meticulosos con el material, pues agregarle desplazamiento. Pero desde ya me gustaría avisarles que el desplazamiento va a aumentar los tiempos de render, va a aumentar los tiempos de render. Aquí vemos, ya deja de ser una esfera donde los bordes son muy, muy perfectos. Ya ahora es una esfera que tiene una rugosidad, una imperfección en el material. Entonces, al igual que el boom, esto se controla con un parámetro que es el multiplier. Vamos a controlarlo desde el multiplier. Obviamente que es comparación de esto, fíjense, con relieve, con desplazamiento, con relieve, con desplazamiento. Esto de aquí no lo puede generar jamás, jamás el boom, el mapa de normales, porque la intención del mapa de normales es alterar detallitos nada más. No es generar tan cambio en la geometría. Vamos a ver que el mapa del desplazamiento no lo podemos utilizar en uno, yo siempre hay que utilizar un nivel sutil según el material que estamos creando. Pues. Yo para este material obviamente que voy a utilizar un desplazamiento un tanto sutil. Así que voy a darle render nuevamente con una intensidad de 0.10 porque quiero bajar la intensidad. Y como el mapa de desplazamiento no es como un mapa de normales, no tengo que cambiarle aquí el color space a linear, ¿no? Siempre hay que dejarlo en sRGB. Ahora es más sutil el efecto, es mucho más sutil, pero el cambio está. El cambio aquí está. ¿Ven cómo hay zonas en las que se ven un poco más como volumétricas? Entonces, esto es lo que estamos consiguiendo al utilizar el mapa de desplazamiento. Una rugosidad que puede ir variando en función del valor que le damos en el multiplier. Bien, por último tenemos el canal del Ambient Occlusion. Yo lo voy a dejar en 0.15, el mapa de desplazamiento. Y ahora vamos a entrar al canal de desplazamiento. Esto era PBR, si no me equivoco. PBR. La clave para un buen desplazamiento es tener imágenes en alta calidad. Así que un punto a favor, ya que en este curso tenemos imágenes de alta calidad. Ahora, ¿cómo yo utilizo el mapa de normal? Del mapa de... Voy a guardar esto. Voy a guardar esto aquí, ya lo guardé. Perfecto. Fíjense, de 14 segundos que demoraba el render, ahora ha demorado 52 segundos. Claro, evidentemente es producto del desplazamiento. Entonces, para materiales estrictamente necesarios sería interesante agregarle el desplazamiento. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar el mapa de Ambient Occlusion. El mapa de Ambient Occlusion lo que va a hacer es remarcar únicamente las zonas negras para el material de madera. ¿Cómo lo podemos hacer en V-Ray? Pues tenemos que utilizar un efecto de mezcla. Es decir, vamos a mezclar estas dos texturas, yo las voy a mezclar. Esta y esta de acá. Voy a conseguir que se elimine las zonas blancas de esta textura para agregárselas acá. Lo voy a hacer primero en Photoshop para que vean cómo sería.
Tengo aquí Photoshop, voy a abrir mis dos imágenes. Voy a abrir la imagen, por ejemplo, texturas, PBR y el de madera, que es este. Voy a abrir los dos. Bien, me le voy a dar a aceptar, ok. Y le voy a dar ok. Yo lo que quiero conseguir ahora es venir acá, voy a arrastrar esa textura sin soltarlo, aquí lo suelto y lo voy a ajustar. Ahí está. Lo que yo quiero hacer es conseguir remarcar estas zonas del material y hacerlos un poquito más contrastado. Hacer que estas zonas negras que vemos aquí en el material sean evidentes aquí. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Pues en Photoshop también lo podemos hacer cambiando el modo normal en modo a la imagen blanca, que debería estar por encima de la capa del fondo, a la imagen blanca hay que cambiarle el modo trama. No, perdón, multiplicar, me confundí. Entonces, al agregarle el modo multiplicar, lo que estamos haciendo es que estas zonas, fíjense cómo ahora se remarcan un poco más. Entonces, podemos guardar esta imagen ahorita y reemplazarla por la que tenemos en el diffuse. ¿Ven? Cómo agrega un poco más de contraste, se podría llamarle, a la imagen, porque está en modo multiplicar. Este mismo proceso lo podemos hacer dentro de V-Ray. Mezclar dos texturas. Primero voy a copiar el diffuse, copy, y voy a reemplazarlo por un composite. En el composite voy a agregar la textura que ya tengo aplicada en el color B, y en la textura A, en el canal A, voy a utilizar un bitmap y voy a utilizar el ambient occlusion. Bien, aquí lo que voy a hacer primero es hacer la mezcla. La operación matemática en el Photoshop era multiplicar para extraer las zonas negras de la imagen. Aquí va a ser lo mismo, multipli. Y ahora lo que estoy consiguiendo es quedarme con las zonas negras de la imagen blanca y ponerlas encima de la textura. Le voy a dar back y esto me va a salir así. Bueno, se desescaló nuevamente. Voy a entrar al diffuse, voy a entrar a la textura de la madera y le voy a dar clic al ojito. Esto tenía 0. Esto era de 4 por 8.1. Lo bloqueo. A ver por qué no se proyecta. Ahí está. Perfecto. Entonces, este valor tenía que bajarle, pero 0.50, creo. No, 0.15, si no me equivoco, le había puesto. Sí, era 0.15. Esto no es tan necesario porque igual va a salir en el render como lo estoy poniendo. Entonces, a este material yo le voy a dar el render para terminar el proceso. Voy a renderizar y voy a tener el resultado final de este material. Entonces voy a cerrar esto, que ya expliqué lo que voy a hacer. Nuevamente, esto lo pude haber guardado es más, aquí tengo un control superior. Es decir, si yo no quiero utilizar tanto zonas negras, como se ve así muy contrastado, puedo utilizarlo, por ejemplo, al 50%. Entonces ya no tengo tanta la intensidad. En V-Ray no puedo hacer eso. Ya. Sí lo puedo hacer, pero tengo que hacer unos ajustes superiores. Entonces, esto es así. Le voy a decir guardar, no. Y aquí está el resultado que estoy logrando con la suma de todas las capas. Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Esto es el resultado final. Y pues a mí no me gusta que sea tan oscuro esto, ¿no? Se ve muy fuerte.
Pero aquí tienen el resultado final. Entonces hemos pasado de esta imagen sola, sin ninguna configuración, a algo como esto, utilizando únicamente todos los mapas. Este es el proceso que deberían de hacer siempre. Bueno, aunque podemos omitir el desplazamiento, porque el desplazamiento, a menos que sea estrictamente necesario utilizarlo. Yo personalmente prefiero no utilizar el desplazamiento. Sinceramente, el desplazamiento me va a alterar. Y el valor del van también hacerlo muy sutil. Sinceramente, yo el desplazamiento prefiero no tocarlo tanto, pues por la sencilla razón que los tiempos de render van a superar bastante. Si yo quisiera jugar con el contraste de estas zonas negras, que lo veo muy fuerte, vengo al diffuse y en el diffuse entro a la textura de color negro, que es el de arriba, y voy a cambiar el color space a linear para que vean que ahora las zonas negras van a ser menos claras, menos negras, y ahora va a ser un poco más sutil, vamos a decirle así. Y lo estaríamos utilizando como en un 50% en Photoshop, ¿no? Como si fueras un 50% de Photoshop. Ahora vamos a configurar un material de concreto. Bien, podemos jugar un poco con la saturación, pueden hacerlo un poco más así, un poco más colorida. Y además, ven como ya no es tan oscuro como en el lado izquierdo. Y puedo ir jugando con la escala, pues, por ejemplo, ¿no? Y de repente la iluminación, no quiero que venga así, voy a cambiar la rotación. Y vamos a ver cómo se ve desde otro ángulo la iluminación. Ahora la iluminación viene de atrás, de adelante hacia acá atrás. Entonces se va a ver un poquito más oscuro. Pero igual sigue viéndose el material bien. Puedo bajar un poco el contraste y aumentar la intensidad de la exposición. Y ven, ahí tenemos un material un poquito más realista. Finalmente, pues, obvio, hay que cambiar la resolución de ruido a algo menor, 0.005. No es un valor que yo utilizo siempre, pero quiero resultados muy nítidos. Por eso es que estoy agregando ese valor tan bajo. Voy preparando para el siguiente material, que va a ser el material de concreto, que es, por ejemplo, concreto 03, que es el que yo estaba utilizando. Puede ser de este también. Este también lo voy a hacer con el mismo procedimiento. Bien, lo voy a volver a poner así, ya que la iluminación me gusta más directa. Y voy a lanzar el render. Ahora, voy a configurar esto nuevamente, voy a eliminar esto, claro, lo que he hecho es desplegar las opciones del V-Ray RDF y voy a eliminar este delay y le voy a agregar un V-Ray RDF nuevo desde cero.
Mapas, elimino el mapa, clear, y esto lo pongo en boom, y lo pongo como viene por defecto. Clic derecho, clear, y la intensidad viene por defecto en 1. Bien, si yo lanzo un render nuevamente, voy a tener el mismo resultado. Voy a volver a configurarlo nuevamente, diffuse. Si es que tiene el mapa, voy a ver si tiene el mapa de Ambient Occlusion, si lo tiene, así que vamos a utilizar directamente el Composite para mezclar esas dos imágenes. Entonces utilizo el Composite en el Source A, voy a utilizar otro concreto, por ejemplo, concreto 03, que es el que habíamos visto. Luego también podemos coger cualquier otro concreto. Vamos a ver este, ¿qué tal? No me gusta tanto. Voy a utilizar este. Esta es una textura cuadrada, así que la resolución es la misma, 8 por 8. Voy a darle... Ah, perdón, es que aquí va primero el Ambient Occlusion, me confundí. El Ambient Occlusion. Y en el otro voy a parar el render porque de nada sirve darle renderizado si no tengo nada. Y en el otro debería de ir la textura a colores. Entonces, la suma de todos estos va a ser un multiplicador. Y se ve un poco más contrastado. Si quisiera hacerlo más sutil, pues entro el de la suciedad, bueno, al del blanco y negro, y lo hago un poco más sutil, cambiándolo el color space. Bien, ahora le voy a agregar una reflexión. Lo voy a hacer un poco más rápido porque esto ya lo he explicado antes, ¿no? Roughness, le aplico este. Fíjense que el mapa de Roughness es un poco más brilloso. Ya no es tan gris como el anterior porque este material pues necesita un poco más de reflejo. Entonces lo voy a agregar, lo voy a dar black, lo voy a copiar aquí, que es el mismo. Entro al Max, en el normales, utilizo un Big Mac y es el mapa de normales. Lo cambio el modo color space alinear y ya está. Y luego voy a ver el render. Finalmente el desplazamiento también lo vamos a utilizar para ver el resultado final. Displacement y ya está, ya copié todos los mapas. Le voy a dar back y este valor, claro, va a ser en función a lo que yo quiero generar. Ya tengo el mapa, voy a venir acá, voy a hacerle clic a visualizar la textura del diffuse en el Big Mac y ahí está, perfecto. Ya se aplicó. Muy bien, vamos a ver ahora el resultado de lo que hemos configurado. Voy a subir un poco el punto 01 para que no sea tan lento. Y voy a lanzar un render total porque hay zonas que no me terminan. O bueno, lo voy a dejar aquí para no perder mucho tiempo. Nuevamente, como sabrán, el proceso va a demorar un poco. Tipo de van, me olvidé de cambiarlo en modo normal. Entonces, el desplazamiento me está generando este resultado, pues, por ejemplo, que es muy fuerte, yo lo veo demasiado fuerte. Entonces, voy a ver el mapa de desplazamiento. Y nuevamente lo que les hablaba, las zonas blancas representan hacia arriba. ¿Ven? Lo que sería este saliente, ¿no?
Vamos a acercarnos un poco más. Le voy a dar esto porque no me gusta para nada el resultado. Y voy a bajar los valores de intensidad del displacement. Voy a poner 0.10 y del bang. Aquí lo tienen, chicos. Claro, la calidad, bueno, el render está demorando porque la calidad, que es esta, el parámetro, está en un punto 0.001, que normalmente viene en 0.05. En resumen, lo que le quiero decir es que siempre vamos a utilizar ya los mapas de cada material, pues si es que viene así configurado. Luego podemos nosotros crear esto, ya podemos nosotros crear eso a partir de una imagen. Y también lo voy a explicar aquí. Este proceso es el mismo para todos. Obviamente que no le voy a poner desplazamiento a algo que lo voy a ver de aquí a 50 metros. No vayan a hacer ese problema, perdón, ese error, porque no tiene mucho caso agregarle detalle a materiales tan lejanos. ¿Ya? Siempre configuren correcto. Ya ven que, por ejemplo, por no poner el tipo de band en Normal Map Space, se veía así como este de acá, medio raro. Entonces, espero que haya sido claro. Ahora vamos a configurar otro material. Voy a darle delay y nuevamente voy a volver a poner los parámetros por defecto. Este en 1, este normal band en mapa normal, clear 1, clear y desactivo. Porque si no tengo activado eso, no van a funcionar. Voy a agregarle nuevamente el VRAM RDF y voy a utilizar otra textura. Por ejemplo, ya no va a ser de los de PBR, ¿no? Va a ser otra textura aparte. Es más, voy a configurar un metal, ¿ya? Ahora voy a configurar, por ejemplo, el metal. Vamos a configurar un metal de estos. Entonces, este metal me da cada uno con sus mapas. El color ya no va a estar en el diffuse porque es un metal. Y los metales, el color no son producidos desde el canal diffuse. Así que voy a entrar aquí y le voy a decir que utilice el ninguno en none. Ahora no está utilizando ninguno, le doy back. Y el diffuse siempre está, para los metales tiene que estar en color negro. La reflexión al 100% y la refracción lo desactivo para comenzar a hacer un metal. Ahora ya tenemos un metal. Voy a volver a lanzar el render para que vean el resultado que estamos obteniendo. Les voy a pasar acá el enlace a cada uno de ustedes.
Como está terminando de renderizar. Ahí está. Bien, perfecto. Entonces, tengo aquí el metal. Esto, ¿por qué se ve así la mitad? Como si fuera esto invisible. Porque, claro, es que refleja el, el plano que tengo debajo. Es normal esto. No, esto es entendible. Bien. Esto sería, se podría prestar para un espejo. Pero yo lo que quiero hacer realmente es un metal. Voy a terminar de... Ajá. Voy a terminar de compartir el tercer enlace. Acá, por ejemplo. Bien, ahora sí. Este metal 08 tiene, ya no existe el ambient occlusion. Bueno, aunque el ambient occlusion podría ser este. Ya. Se parece mucho al ambient occlusion. Pero ahora lo que vamos a hacer, este color que normalmente se utiliza en el diffuse, ya no lo vamos a poner en el diffuse. Ahora va a estar en, en la reflexión, aquí en el reflect. Vamos a poner la textura, igualito el mismo procedimiento, y lo vamos a poner acá, le damos clic a la textura. ¿Por qué ponemos esta textura? Porque esta textura va a determinar el color que va a tener el metal. O sea, si yo no utilizo una textura, puedo utilizar un color y le puedo decir, quiero que seas un oro. Un oro. Entonces voy a ponerle un color amarillo. Y ahora tendría un material de oro. Entonces, como en los metales, la reflectividad es el que define el color del material, le estamos agregando una textura a color. Por esa razón es que estamos introduciendo la textura aquí. Entonces, ahora voy a hacerle clic al ojito para proyectar la textura y ahí está. Como la textura es cuadrada, los valores deben ser iguales. Pues puede que ponga un valor de 0.10, algo ahí, algo más pequeño. Muy bien. Ahora voy a darle back y vamos a ver el resultado que tenemos. Entonces partimos de este modelo, vamos a guardar el render history, esto ya lo eliminamos. No, perdón. Esto ya lo eliminamos. Perfecto. Y empezamos a guardar este material de acá. Como tenemos zonas quemadas, por ejemplo estas, con este valor de acá activamos las zonas quemadas y si nos muestra en la imagen cuáles son las zonas quemadas. Y lo podemos apagar desde aquí también. Entonces lo reduzco para que se vea un poco mejor. Y ven la diferencia entre esto y esto. Bien. Ya el valor de la intensidad es más útil. Vamos ahora a lanzar el render con la textura que le hemos agregado. Y ahora tenemos el color y además tenemos unas imperfecciones. Bien, voy a guardar esta imagen y ahora voy a utilizar el Reflect Glossiness. Vamos a buscar el Reflect Glossiness y ninguno dice Reflect Glossiness. Entonces, este Roughness yo lo voy a utilizar como Reflect Glossiness. Pero ¿qué pasa? El metal, si yo lo utilizo este Reflect Glossiness, es muy oscuro. La imagen es muy gris, muy oscuro, perdón, muy negra. Y en las zonas más oscuras, el glossiness va a ser de 0.8, no, 0.5, 4, incluso menos. Entonces voy a activar esta imagen, o perdón, voy a utilizar esa imagen, y van a ver que, miren cómo cambia el material. Se fue el brillo por completo. No debería ser así en realidad, debería ser, porque si yo lanzo un render,
este resultado se ve como si fuera algo más mate, ¿no? Por así decirlo. Entonces, utilizar una imagen muy gris en el glossiness es como si estuviéramos utilizando un glossiness de 0.10, 0.20, algo así súper glossiness bajo. Entonces, como no queremos eso, vamos a tener que alterar los colores de esta imagen. ¿Cómo lo alteramos? Cambiando el color space a linear, por ejemplo, y ahora tengo una imagen un poco más clarita. Y aquí voy a recuperar un poco los brillos. Bien, ahora tengo ya un poco recuperado los niveles de brillos de la imagen. No es suficiente, me doy cuenta que no es suficiente. Así que tengo que cambiarlo a modo gamma. Al cambiarlo a modo gamma, me va a salir este valor, 0.454545, que sería lo mismo que utilizarlo en sRGB. ¿Ven? Es lo mismo. Pero la diferencia es que en la gamma me permite alterar el brillo con un valor que tenemos aquí. Entonces yo le voy a poner un valor de gamma de 2,2 y lo que estoy haciendo es aclarar la imagen nada más. Y ahora voy a recuperar los brillos del material. Entonces, en conclusión, cada vez que la textura se vuelve más blanca, recupero los brillos de la imagen. Lo voy a subir incluso un poco más. De hecho, voy a ponerle en 3 para ver qué cambios hay. Ya hay un cambio más significativo. Y voy a lanzar un render. Como ven, cada vez que la imagen es más gris en el canal del glossiness, el brillo se recupera, sea cual sea, así sea metal, así sea un material normal, el brillo empieza a recuperarse. Y si vengo acá al canal del glossiness, miren cómo va cambiando la imagen. Esta es la imagen anterior, esta negra, y esta es la imagen actual que hemos modificado. El glossiness ya es más evidente y las zonas más blancas son un poquito mayor reflectantes. Como ven, tiene más brillo esas zonas. Y las zonas más grises obviamente que van a ser menor. Muy bien. Ya tengo aquí dos de las capas del material. Si yo quiero, puedo seguir alterando 3.20 y a medida que vaya subiendo, eso se va haciendo más y más reflectante. Hasta llegar pues a un límite de que la imagen es totalmente blanca y es como si estuviéramos utilizando un glossiness de 1. Luego voy a agregarle un mapa van, lo voy a activar y voy a entrar y voy a utilizar la textura, el mapa de normales. Mapa de normales. Ya saben lo que tenemos que hacer con mapa de normales, cambiarlo a linear y la intensidad obviamente jugar con el valor de la intensidad. Ahora voy a lanzar un render. Y esto sería lo más básico que tenemos que hacer en todos los materiales. Agregarle su diffuse, si es que necesita un diffuse, agregarle el reflejo, si lo requiere, obviamente que sí lo va a tener, casi el 90% de los materiales en la vida real tienen reflejo. Luego tenemos el reflect glossiness, que va a generar las imperfecciones, y la rugosidad. Obviamente hay que ver el tipo de rugosidad, el tipo de imagen que vamos a agregar. Y ven cómo ahora ya tenemos más relieve, pero obviamente la intensidad es muy fuerte, entonces hay que bajarle a 0.15, pues, por ejemplo. De 1 lo estamos bajando a 15, obviamente porque nos damos cuenta que es muy brutal el efecto que está generando. Entonces le voy a dar stop para volverlo a renderizar ahora. Muy bien. Y eso es básicamente cómo crear materiales. Es muy sencillo, simplemente hay que poner cada canal en donde corresponda, según lo que hace cada canal. Entonces, obviamente que el glossiness no va a ser el mismo efecto que hace un relieve, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de criterio al crear
o al utilizar las imágenes en cada capa. ¿Ven? Ahora estoy agregando unas imperfecciones. Vamos a hacerlo un poquito más clarito. El tono de saturación, muy fuerte yo lo veo. Ahí está. El balance de blancos pues está un poco más amarillo. Claro, esto también afecta, ojo, esto también está afectando la imagen que estamos viendo. ¿Ven? Como ahora se ve una imagen más limpia. Bien, entonces eso es básicamente, para convertirlo a un metal, tengo que desactivar el uso en Fresnel y ahora tendría este resultado. Ya si quieren, pues pueden utilizar desplazamiento, pero ya lo dejo pues a cada uno de ustedes, que si quieren hacerlo más realista, van a tener que utilizar un desplazamiento, pero el tiempo de render se va a disparar por completo. Va a ser muchísimo más largo el tiempo de render y tienen que tener un buen equipo que los respalde para generar este tipo de materiales. Obviamente que si estoy renderizando un material de producto, algo, una pieza, no una casa, una pieza nada más, por ejemplo, una silla, un, no sé, una mesa, me interesaría poder utilizar un desplazamiento con unos valores bajitos. Algo tranquilo, porque sé que lo va a coger bien, pero si tú a toda una escena, a toda la escena completa le vas a agregar desplazamiento a todos los materiales de una escena, obviamente que ese render va a demorar horas y horas en renderizar. Aquí vemos cómo tenemos ya el material con las imperfecciones un poco más realistas, entre comillas. Y así es como creamos este tipo de materiales, este tipo de efectos que tenemos en la vida real. Obviamente que hay materiales que son más perfectos, vamos a llamarles así, que no tienen tantas imperfecciones, que también hay librerías aquí en la información que yo les he pasado. Por ejemplo, estoy hablando de las de Polygon. Voy a agregar otro material, Delay, y voy a agregar Bitrate RDF. Bien, voy a eliminar esto, lo voy a dar Clear, Clear. Apago el desplazamiento, lo pongo en 1 y esto también lo pongo en 1. Entonces, este sería el material final que utilizamos. Luego podemos a este material agregarle unas imperfecciones de suciedad, algo como lo que yo he hecho aquí, por ejemplo, máscaras. Esto es un poco más avanzado, pero de momento me interesa que aprendan esto que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es lo que yo les hablo. No es el mismo material, creo que con una escala más chiquita, si ya me di cuenta. ¿Ven? Pero tiene este efecto de polvo que vemos a los costados. Aquí, por ejemplo. Y este método es con el video que ya he hecho antes. O sea, no lo voy a volver a repetir porque aquí ya lo he explicado anteriormente. Bueno, otro material para que se les quite la duda que, por ejemplo, un material de vidrio, diffuse negro, reflexión al 100%, la refracción al 100% y ahora ya tengo un material de vidrio. Si yo lanzo un render, ahora tengo un material de vidrio. Entonces, en el vidrio, en aquellos materiales que son más translúcidos, sí se va a utilizar un, un esto, una refracción, ¿no? Como ven, ahí está el material de vidrio. Bueno, voy a agregar otro material que va a ser... Ah, ya, eso es lo que quiero explicar ahora. ¿Qué pasa con las texturas que no me vienen todos los materiales? Tendríamos que crear nuestros propios máscaras. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto, por ejemplo, es otro metal. También es otro metal.
Bueno, voy a explicar. Por último, este ya te va a terminar aquí el video, este último material. Cómo yo puedo crear mis propios materiales a partir de solamente una textura. Por ejemplo, esta que es de madera. Voy a utilizar, aunque es muy grande, algo más pequeño la textura. Eh, por ejemplo, aquí en varias, texturas varias creo que es. La tela tiene una configuración diferente, así que para ese material lo vamos a crear aparte. Mm, Esto sería un poco más complicado de configurarlo desde cero. Obviamente que si no tenemos, porque existen software que te generan ese tipo de máscaras, no es que alguien los ha hecho así de la nada. Es un software especial que se llama esto, por ejemplo, esa textura. Se llama Substance Designer, que es para diseñar texturas o para crear texturas. Suponiendo que tengo esta textura diffuse de un concreto, ¿ok? Voy a agregarle la reflexión y voy a agregarle el glossiness. Aquí tengo que utilizar máscaras. Yo entiendo que aquí tengo que utilizar siempre máscaras a blanco y negro. Siempre. Copy, ingreso y utilizo un modificador Color Correct. A este Color Correct le aplico una saturación -1 y ahora he convertido la máscara a blanco y negro. Estoy como imaginándome utilizar una imagen a blanco y negro. Ahora, eso mismo lo pego abajo y tendría exactamente mapeado el mismo glossiness. Y esto mismo, copy, lo traigo al relieve y lo aplico aquí, paste. Y ahora vamos a ver qué resultado tengo. Fíjense que solamente he hecho un solo cambio, que era entrar al modificador, utilizar un color correct, y dentro del color correct pegar la textura y desaturarlo a -1. Entonces, este sería el proceso para cuando solamente tengo la textura diffuse. Estoy creando lo mismo, pero ya no es algo que se genera a través de una máscara. Entonces, esto puede ser un poquito incorrecto. Vamos a llamarle así. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es bajar la intensidad del multiplayer, ¿no? 0.10, tal vez, algo más sutil. Y voy a lanzar un render, por ejemplo, por esta zona de acá. Le voy a dar stop y voy a volver a renderizar. Entonces, chicos, esto se configura de esta forma siempre. Ya esto sería lo más básico que tenemos que hacer para cada material. Es su diffuse, su reflejo, su glossiness, su relieve y pues si lo requiere, su desplazamiento del material. Ven como ahora ya tengo configurado el material. Por ejemplo, si entro a glossiness, ahora tengo el mapa glossiness aquí aplicado. Claro, el glossiness va a determinar el brillo de mi imagen. Si es que quiero un concreto más mojadito, se podría decir, puedo aumentar el brillo de la imagen o entrando a la imagen, el Bigma, cambiarlo a lineal. Lo voy a hacer desde el color corrección. Y ahora aumentando esto, lo que estoy haciendo es aumentar el brillo de la imagen. Claro, aquí todavía no tiene el brillo suficiente, así que voy a seguir subiendo un poco más. Y voy a darle back y ahí tengo un poco más de brillo en el material. No es suficiente, entonces sigo subiendo más y el material ya se ve como tipo mojado. Entonces yo le voy a dar stop y vuelvo a lanzar el render. Como ven, aquí ya se ve un poquito el material como si fuera mojado. Bueno, eso es todo. Básicamente, este es el material que hemos configurado. Lo más básico, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos los materiales básicos
Y en el siguiente video vamos a hacer los materiales más complejos. Vamos a utilizar, aunque digo, a ver, para aclarar, solamente si quiero ir más allá en los materiales, ¿ok? ¿Cómo yo puedo crear mis propios, no, perdón, cómo poder hacer el material más avanzado? Vamos a hacerlo más realista, entre comillas. Y para eso necesitamos utilizar más de estos materiales, ¿ya? Incluso utilizar materiales externos, perdón, me confundí, le dije materiales a esto y son mapas. Bueno, entonces en el siguiente video vamos a ver materiales un poquito más avanzados. Voy a cancelar. Nos vemos en el siguiente video.